Claro tan grato es. Para hablar de un tema que no es tan grato, pero que seguramente usted en su casa quiere estar informadísimo de qué pasa. La pantalla central nos muestra las escenas en alrededor del aeropuerto Hamid Karzai en Afganistán, en la capital de Afganistán, Kabul. Ese avión que usted vio es uno de los pocos aviones norteamericanos que ha logrado despegar en las últimas horas. Y claramente hay que hacer un contexto para poder entender esto. Y tiene que ver con los talibán y tienen que ver con la aplicación de la Sharia, la ley islámica extrema. Y vamos a utilizar nuestra pantalla, por ejemplo, para contarles el caso de las mujeres, que es un caso que tanta vuelta ha dado y que para nosotros en Occidente es perfectamente incomprensible. Por ejemplo, hay 29 reglas diferentes y hasta más si usted quiere. Algunas de esas las tiene usted resumidas. Por ejemplo, una mujer, tú, Tonka, si estuvieras en Kabul, no podrías trabajar fuera de tu hogar. Tienes prohibición total de salir de tu hogar a menos que estés acompañada de una especie de chaperón, que tiene que ser alguien de tu familia. Que puede ser incluso tu hijo, a veces hasta un niño hombre muy pequeñito, pero si es hombre, con eso cuenta, sí. También, por ejemplo, no puede ser atendida por un médico de varón a condición, sí, de que si ese médico es de tu familia, te puede atender. Si no lo es, absolutamente impedido. Perdón, todas estas reglas aparecen entonces de una interpretación muy aguda, ¿no? A ver, de la ley musulmana. Por favor, para que nos vayas dando el contexto. Para colocarlo en contexto, los católicos, los que se confiesan como católicos, tienen 10 mandamientos. Está en ellos aplicarlos o no, y no quiero entrar en ese detalle porque eso corresponde a cada uno. Quien es islámico tiene una ley que se llama la Sharia, que es la ley que rige a los musulmanes. Y dentro de esa ley, esta es una interpretación de esa ley. Claro. Un detalle. Porque hay muchos tipos de musulmanes. Correcto. En ese caso, buen punto, Sergio, en ese caso, cuando usted está hablando de un islámico, no está hablando como en el caso católico de alguien que tiene... sigue determinada línea. Ellos tienen el Corán, que es su libro sagrado, e intérpretes del Corán, que son los imanes. Y por lo tanto, de acuerdo a cómo usted se posicione con respecto a su religión, salen estas posiciones. Por ejemplo, una mujer no puede estudiar de ninguna forma, ni universidad, ni colegio, ni instituto. Ojo, Afganistán, hasta antes de los talibán, tuvo una época en que era bastante pro-occidental. Llegaron los talibán, eso se terminó con la invasión de los Estados Unidos y ahora vuelve. Ahora, otras cosas más. Por ejemplo, no puede usar ninguna vestimenta que permita verse el tobillo, y en ese caso tiene que usar este velo largo musulmán que tiene apenas una franja acá para que pues, la persona pueda ver. No puede mirar a un hombre directamente. Sigamos. Impresionante, ¿no? Las mujeres que no están vestidas de acuerdo a estas reglas son azotadas, golpeadas o insultadas. Si una mujer es infiel, lo que le puede pasar finalmente es que sea lapidada. Esa lapidación ¿Y el hombre generalmente... infiel? ¿Perdón? ¿Y el hombre infiel? Eso es otro cuento. Eso no hay sanción. Eso es otra cosa. Ahora, también, por cierto, lo teníamos allá abajo, esto de las relaciones fuera del matrimonio. Pero aquí lo más inquietante de todo esto es que esta es una regresión. No estamos hablando de un progreso. Uno podría entender que hay cierto escenario en que un país progresa, entre comillas, porque vuelve a su fundamento. No es este caso. Ahora, saliendo de esto, el gran drama es un drama humano. Muchas de las personas que vimos en la primera imagen, si nos podemos devolver un poquito a la primera imagen del aeropuerto. Sí, Carlos, ¿le puedo sumar algo? Porque aparece hoy en todos los medios de comunicación que los talibanes han dado un plazo fatal, 31 de agosto, para retirar a las personas que quieran marcharse a través de Estados Unidos o otras fuerzas aliadas de Estados Unidos para que salgan, si no se tienen que atener a las consecuencias. ¿Estamos hablando de qué tipo de consecuencias, Carlos? A ver, vamos por partes. Dale. Pelota al piso, como me gustaba a mí. Eso. Primero, ¿quiénes deben salir de Afganistán o quiénes quieren salir? Aquellos que trabajaron con embajadas internacionales, que proveyeron servicios de interpretación para tropas de ocupación, que se desempeñaron de alguna forma. ¿Quiénes más? Las mujeres que tomaron el liderazgo de las campañas educativas o de derechos humanos. ¿Quiénes más? Todo aquel que se sienta amenazado. Las consecuencias... Yo no me aventuraría a dar una opinión muy definitiva, pero
de acuerdo a lo que estamos viendo y a lo extremo que ha resultado todo esto, se sabe que en algunas localidades remotas de Afganistán algunas personas han sido ajusticiadas por haber participado y ayudado a extranjeros. Y algunos periodistas extranjeros señalan que no se han visto este tipo de imágenes en Kabul porque temen los talibanes que esas imágenes se difundan a través de Internet. En gran parte del territorio afgano no hay Internet, correcto, excepto en Kabul. Ahora, ahí hay un detalle con lo que acabas de decir, un buen detalle. La primera toma de contacto del talibán con el mundo exterior fue una celebradísima conferencia de prensa en dos partes. Una con una periodista en la noche anterior, raro con una periodista, eso sí, ella con velo. Durante 17 minutos un vocero talibán habló con ella y al día siguiente el vocero de los talibán dijo que ellos no llegaban a tomarse revancha con nadie, que todo el mundo estuviera tranquilo. De hecho, que las mujeres podrían trabajar. ¿Te vas a decir eso? Dilo tú, por favor. Podrían trabajar de acuerdo a la ley islámica y ya lo vimos. Pero hay otro detalle más. En todo el análisis es bien complejo. Hay otro detalle más. La gente se pregunta, me lo ha preguntado, viejo recurso televisivo, le preguntan a uno algo. En la esquina, en la calle. Me preguntan por qué Afganistán cayó e Irak no cayó. Y esa explicación hay que darla de la siguiente forma. Afganistán es un país tribal y ese país tribal en algún sentido fue forzado por Estados Unidos a tener una democracia occidental. Al ser un país tribal, el gobierno central no tenía mayor poder, pero también conjugó casos de corrupción y haber armado un ejército que nunca quiso enfrentar a los talibán porque sabían lo que iba a pasar. Por lo tanto, cuando uno empieza a hacer este redondeo de cómo se dio toda esta situación, aquí los gravemente afectados son las personas de Afganistán. Y esto ha permitido muchísimo juego político porque claramente Afganistán es una zona muy vital en ese espacio, ¿no? En ese espacio geopolíticamente muy importante. Donald Trump salió a criticar la acción de Biden de desarmar al ejército y traerlo a casa, pero fue él el que abrió esta conversación con los talibanes, ¿o me equivoco? A ver, él abrió la conversación con los talibanes y de hecho Barack Obama en algún minuto también mencionó que Estados Unidos iba a tener que salir de Afganistán. Pero usted sabe que en política el responsable siempre es el último. El que toma la medida es quien tiene que responder. En este caso Biden. Un detalle, hoy agencias internacionales más bien hoy señalaron que ayer el director de la CIA norteamericana, se entrevistó con un alto personero del talibán para conseguir lo que la tonca me preguntaba al comienzo, una extensión del periodo del 31 de agosto. Es digamos, muy complicado. Y es dramática las imágenes, bueno, se han repetido digo, por todo el mundo y acá en el país, cuando los bebés son lanzados a las tropas, dicen que los españoles allá están con un pañuelo rojo, lo vi acá en las redes sociales, dicen, claro, España, lleve algo, diga algo. Claro, para reconocerse y poder traspasar esos muros. Pero yo también le quiero leer, justamente hoy en la revista Ya aparece un extracto de una carta de Malala, ¿verdad? El Premio Nobel de la Paz. Dice así, que envió al New York Times y titula así: yo sobreviví a los talibanes, yo temo por mis hermanas afganas. Le voy a leer cortito un pedacito solamente para entender y poner en contexto el drama de las mujeres y de los niños. Dice: no puedo evitar pensar en mi propia niñez, cuando los talibanes se tomaron mi pueblo en Pakistán en 2007 y poco después prohibieron que las niñas recibieran educación. Escondí mis libros debajo de mi larga y pesada manta y caminé al colegio con mucho miedo. 5 años después, cuando tenía 15 años, los talibanes intentaron matarme por hablar sobre mi derecho a volver a clases. No puedo evitar estar agradecida por la vida que llevo hoy, pero las niñas y mujeres y jóvenes afganas están otra vez donde yo estuve, desesperadas al pensar que tal vez nunca se les permitirá entrar a una sala de clases o tomar un libro en sus manos. Algunos talibanes dicen que no les negarían a las mujeres el derecho a educarse y trabajar, pero dada la historia de supresión violenta hacia los derechos de las mujeres que han tenido los talibanes, los miedos de las mujeres afganas son reales. Ese atentado fue el 9 de octubre de 2012, tenía 15 años, y lo voy a leer aquí. El año 2014, con 17, se convirtió en la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Ahora, la pregunta es obvia, está de cajón. ¿Qué puede hacer Occidente o la comunidad internacional para evitar esto? Prácticamente nada. Claro, ahí se cuestiona mucho qué es lo que finalmente está haciendo la ONU como organismo internacional que fue creado para poder contrarrestar este tipo de situaciones en el mundo. Vamos a recibir en esta conversación... Perdón, porque por favor, terminamos siendo espectadores solamente de un drama
y nos preguntamos, claro, ¿cómo nos podemos organizar entre todos, pese a que las redes sociales, todos han levantado la voz por las mujeres, particularmente en Afganistán, pero como tú dices, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede intervenir para ayudarlas, para salvarlas, Carlos? Un poco para colocar la cosa en contexto. Naciones Unidas podría intervenir si y solo si hay un conflicto exterior que amenace al resto de la comunidad. Naciones Unidas no habla de intervenciones y por eso son los juicios de genocidio que se llevan a cabo en la Corte Internacional de La Haya. Y vamos a recibir a un